innovación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education, y estaré, como siempre, aquí con mi querido Raúl Carlín. Bienvenido, Raúl. Hola Eric, muchas gracias. Qué gusto verte una vez más. Yo soy Raúl Carlín y soy director de proyectos y narrativa en Radix Education. Nos complace estar aquí compartiendo este viaje educativo con ustedes, que nos ven y nos escuchan. Les recuerdo que junto con diversas voces expertas que nos acompañan como invitadas en este programa, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en el ámbito local como en el global. Para no perderse ni un detalle de nuestras conversaciones, les animamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Radix Education, y a seguirnos en Spotify. No olviden, por supuesto, activar la campanita para estar al tanto de los próximos episodios de este programa, su programa, La Brújula Educativa. Y vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, que es Alianzas que transforman gobierno y sociedad civil. Y para esto me encanta poderle dar la bienvenida a nuestra amiga Yesenia Guerra. Ella forma parte de la Subsecretaría de Educación Básica en la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Hola Yes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Raúl, Eric, muchas gracias por la invitación a esta conversación educativa. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Y como le comentábamos a la audiencia hace un minuto, el tema del día de hoy es alianzas que transforman gobierno y sociedad civil. Y permíteme un poco abrir esta conversación, Jess, poniendo sobre la mesa que creo que a menudo se piensa, digamos, en la sociedad, que estos dos mundos, o sea, el mundo del gobierno y el mundo de la sociedad civil, suelen ser mundos separados, mundos que no hablan el mismo idioma. Inclusive hay quienes piensan que están contrapuestos, ¿no? Que no son, o sea, que son incompatibles, que uno siempre debe estar confrontado con el otro. Em, en Radix creemos que estos dos mundos no son necesariamente excluyentes entre sí o incompatibles y que de hecho cuando suman esfuerzos, o sea, cuando trabajan juntos, tienen un potencial enorme de transformar la realidad y en particular, pues la realidad educativa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿crees que es importante que gobierno y sociedad civil trabajen de la mano? Y si sí, ¿por qué? Como bien dices, Raúl, cuando estos dos grandes mundos logran integrarse, realmente transforman la realidad. Creo que ambos tenemos el mismo objetivo, que es el bienestar social, en cualquiera de los ámbitos que los estés ubicando, en este caso en el área educativa, ¿verdad? Pero al lograr esta conjugación de mundos que parecen tan extraños o tan entre sí, por la falta a lo mejor de comunicación, una vez que logras ver que ambos tienen el mismo objetivo y tienen la misma visión, es cuando se logran hacer grandes cosas, que es el ayudar y el resolver ante la sociedad. Gracias, Yesenia, por esta, como decimos siempre, esta saque que es súper importante, ¿no? Entender que tenemos el mismo objetivo, yo creo que es lo más importante en esto y ver cómo, ¿no? Pero también en esto tenemos el mismo objetivo, pero somos, y tenemos que entender que somos dos entes diferentes, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿qué elementos se necesitan poner en la mesa para que el trabajo funcione entre el gobierno y la sociedad civil? Y aquí me voy a ampliar un poquito más en cuestión de que he visto que de repente, y lo entiendo perfecto, ¿no? El gobierno tiene la responsabilidad a nivel nacional de 30 millones de estudiantes, ¿no? Una ONG posiblemente tiene responsabilidad en cierta región. Entonces, de repente, esta coordinación, como que de repente no la vemos, de repente como ONGs, ¿no? Entonces, creo importante, Yesenia, indícanos, ayúdanos a entender cómo se vuelve exitoso esta colaboración de alguien que tiene una responsabilidad estatal con alguien que de repente no tiene el alcance, porque pues, realmente somos una ONG que sí podemos tener un alcance, pero de repente en ciertas áreas, ¿no?
¿Cómo podemos ser exitosos en esta relación con todas las tareas que ustedes tienen que llevar a cabo y con de repente las iniciativas que nosotros estamos impulsando? Bueno, pues principalmente creo que como en toda relación, ¿verdad? La comunicación, primeramente. Es esta línea o esta ruta de comunicación constante en que deben quedar muy claros esos objetivos, en cuál nos podemos alinear, que se persigan los mismos indicadores, es decir, que tengamos los mismos intereses hacia hacia eso que queremos hacer en este caso en las escuelas. Como dices, nuestro mundo es muy amplio. Tenemos y hablamos también no solo de la población, sino de las figuras que se atienden, porque es diferente. Padres de familia, maestros, estudiantes, directivos. Hay un sinnúmero de situaciones que se pueden atender, de problemáticas que se pueden presentar. Así que creo que principalmente es que se logre ese clic, esa comunicación en la que se pueda llegar a un acuerdo que sea de provecho para los beneficiados principalmente, que es qué queremos, qué indicadores quieres tú que se vean y cuáles necesito yo que tengamos. Entonces, cuando logramos compactar estas dos respuestas, pues es cuando vamos iniciando un buen camino. Muchas gracias y es súper interesante esto que nos compartas, ¿no? Algunos elementos de una relación exitosa entre el gobierno y la sociedad civil frente, digamos, a la búsqueda de la mejora educativa. Algunos de los elementos que comentas, comunicación. O sea, creo que debe ser importante que la comunicación sea fluida, como dices tú, ¿no? O sea, que esté presente un elemento como de seguimiento, ¿no? En el que se pueda ir nutriendo, monitoreando la práctica cotidiana, siempre estarse comunicando ante eso de manera, déjenme ponerlo así, como preventiva, en el sentido incluso como de anticiparse a los desafíos que se pueden presentar en las escuelas, ¿no? No solo reactiva, o sea, creo que eso es algo que he visto con otras organizaciones de la sociedad civil que quizá tienen eso como una falencia, un área de oportunidad, ¿no? Que se reducen o se limitan a solo buscar al gobierno, a la secretaría cuando ya explotó una bomba, ¿no? Creo que justamente lo que hay que hacer es desactivarla a priori, pero eso implica tener una comunicación constante con las secretarías, con los gobiernos, con locales, estatales. Un segundo elemento que pone sobre la mesa y es la alineación de los objetivos. O sea, creo que esto también es clave, que sea visible para todas las partes interesadas, que los objetivos que se persiguen son similares, son los mismos, ¿no? Que se busca, como decía Jess, la mejora en la educación, pero tres, no lo quiero poner sobre la mesa, que eso además sea verificable. Y Yesenia dijo, creo que la palabra mágica, indicadores. ¿Cómo puedes verificar que esos objetivos realmente son los mismos? Cuando nos sentamos a hacer una lista de indicadores para verificar cómo es que vamos a medir esos resultados. Entonces, insisto, buenos primeros tres elementos de una relación exitosa entre el gobierno y sociedad civil no son los únicos, pero en este momento hago una pausa porque te quiero invitar, Jess y Eric, y sobre todo a nuestra audiencia, a que vayamos a nuestra siguiente sección de este programa, Dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad. Y bien, como recuerdan, lo que pasa en esta sección es que les voy a compartir una pregunta que además hemos lanzado a través de nuestras redes sociales. Esta pregunta tiene tres posibles respuestas. Dos de ellas son mentira y una la verdad. Y la pregunta del día de hoy es la siguiente. Según datos sobre el ecosistema de organizaciones de la sociedad civil en México, ¿qué porcentaje de organizaciones logra establecer convenios formales con gobiernos locales para poder operar en escuelas públicas? Y les doy las tres opciones para este dos mentiras, una verdad. La A, el 3% de las organizaciones. La B, el 12% de las organizaciones. Y la C, el 18% de las organizaciones.
Estoy muy interesado, Eric, en que nos digas qué opina la audiencia. O sea, ¿qué porcentaje de organizaciones cree que son las capaces de formalizar convenios con gobiernos locales? Cuéntanos. Además, es súper interesante la pregunta y realmente viendo las opciones, la verdad es que yo tampoco sé de cuántas logran formalizar esto, ¿no? Entonces, a ver, Yesenia, ¿tú sabes cuántas? 3%, 12, 18. ¿Qué número para ti te suena? No sé, la verdad. Ok, pues vamos, el 67% de Estoy nuestra audiencia. interesada. Excelente. Vamos a contestar esto. El 67% de nuestra audiencia respondió que la opción A, que es 3% de las organizaciones, el 25% respondieron que opción B, 25% de las organizaciones, y solo el 8% de nuestra audiencia respondió la opción C, 18% de las organizaciones. Pero Raúl, yo pensaría, y no sé, yo sería un poquito más positivo en pensar que es el 12% de las organizaciones que hacen algo en coordinación, no el 18, pero no el 3. Pero a ver, Raúl, sálvanos, dinos cuál es la respuesta No, correcta. no sé si te voy a poder salvar hoy. Yo también hubiera pensado incluso un número más alto que 18% de las organizaciones. O sea, pensaba un número que excedía, digamos, las opciones que tenemos el día de hoy en nuestro Dos Mentiras, una Verdad. Y sin embargo, preparando el episodio, la verdad es que esto me sorprendió muchísimo. Tengo que decir que más bien me escandalizó muchísimo, porque la respuesta correcta es la opción A. Solo el 3% de las organizaciones de la sociedad civil en México logran formar convenios con gobiernos locales. Y les elaboro un poco la respuesta. Esto, digamos, la fuente es el índice de sustentabilidad de las organizaciones de la sociedad civil, CSO, Sustainability Index, de USAID y FHI 360, que coordinan a nivel global, pero que en México también tienen el apoyo de CEMEFI y demás para levantar digamos, este estudio. Y la formalización de alianzas estratégicas entre estados y organizaciones de la sociedad civil es sumamente baja. Como les decía, solo el 3% del ecosistema de organizaciones no gubernamentales en México tienen la capacidad de formalizar convenios con gobiernos locales, municipales y estatales, sobre todo para la operación de programas, y esto es clave en escuelas públicas. Em, y esto se debe a múltiples factores. Tiene que ver con regulación legal, ¿no? Con particularidades del marco legal y con la propia capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para escalar y replicar sus programas, incluso su estatus jurídico ante las autoridades mexicanas, como el hecho de tener o no, por ejemplo, una donataria autorizada. Todo eso influye y genera las condiciones para que solo el 3% del ecosistema de organizaciones de la sociedad civil, que de por sí en México es súper chiquito ese ecosistema, solo ese 3% logran firmar un convenio con un gobierno local para operar en escuelas públicas. Por eso, Yesenia, digamos, tengo como sentimientos encontrados en este momento por este Dos Mentiras, una Verdad. Estoy seguro que lo comparta con Eric y quizá con la audiencia, pero digamos, ¿por qué tengo sentimientos encontrados? Porque por un lado, sí, insisto, me sorprende. De formas como negativas, o sea, me ponen muy pesimista saber que solo el 3% de las organizaciones operan en escuelas públicas de manera formal, pero también me hacen sentir muy orgulloso de Radix Education, porque creo que somos o sea, una anomalía positiva. O sea, Radix Education es parte de ese pequeñísimo 3% que sí logra firmar convenios y colaborar con gobiernos locales para operar programas. Y un gran ejemplo de esto es el programa que en Radix Education tenemos en Tamaulipas, que se llama Escuelas que Aprenden, solo para recordarle a la audiencia, porque hemos tenido otros episodios sobre esta iniciativa. Es un programa en el que trabajamos en comunidades educativas públicas, desde el nivel preescolar y hasta el bachillerato en 4 municipios: Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Matamoros. Y trabajamos de manera directa con docentes, directivos, estudiantes y familias para la mejora educativa de estas escuelas, y que además es auspiciado por nuestro aliado Woodside Energy, y que operamos con el gran apoyo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.
Y precisamente por eso era tan importante tener a Yesenia hoy con nosotros, porque, y es algo que quiero reconocer así públicamente a toda nuestra audiencia que nos está escuchando y viendo hoy, porque Yesenia, tú has estado desde el principio de este programa, a finales ahí de 2019 que se estaba cocinando y luego en enero del 2020 cuando se operó por primera vez, tú has sido la persona que fue designada como enlace de la Secretaría de Educación de Tamaulipas para darle seguimiento a este programa y lo has hecho de maravilla. Tu apoyo ha sido fundamental para nosotros para poderlo operar con éxito. Entonces, en ese sentido, quiero preguntarte desde tu perspectiva como enlace gubernamental que ha sido para nosotros y este programa durante ya 6 años, ¿por qué crees que es tan difícil lograr esa comunión entre gobierno y sociedad civil? El dos mentiras, una verdad revela esa dificultad. Pero sobre todo te quiero preguntar, ¿por qué crees que en Tamaulipas nosotros sí pudimos, sí logramos construir este match, este vínculo para este programa? ¿Qué funcionó en nuestro caso? Fíjate que después de escuchar esa información que nos das de solo el 3%, comparto tu orgullo y satisfacción. Este, es una tarea muy difícil, fíjate, si lo vemos así a gran escala, a lo que se ha podido lograr en general de todas las organizaciones, y sí es un orgullo. Yo creo que no es que hayamos encontrado la receta secreta, ¿verdad? No es que haya sido algo que se tenga que seguir por pasos para que funcione, porque pues no todas las situaciones son iguales, ni las problemáticas, ni los estados, ni las escuelas. Y precisamente creo que ahí está el, el secreto, que el visibilizar esa diferencia, el que veamos a cada escuela diferente, que atendamos a cada quien de acuerdo a sus necesidades, que este enlace que se ha logrado con nuestro estado haya sido exclusivo para nuestro estado. Entonces, creo que de ahí parte un poquito la visión que tienen ustedes como Radix. No funciona lo mismo para todos. Entonces, para cada uno hay su propia regla, su propia metodología, su propia estrategia. Entonces, creo que esta alineación de ideas nos hace ser parte de ese 3% de organizaciones participando en instituciones gubernamentales. Y tanto que este match principal, pues fue en nuestro estado, pues gracias a la confianza de ambas partes y a la intención, como decía desde un inicio, de beneficiar, de atender problemáticas visibles, educativas, y pues de mejorar en la educación de Tamaulipas. Gracias, Yesenia, por esas palabras. Realmente sí se vuelve interesante, ¿no? Este 3%, pero ahorita que lo estás describiendo, ¿no? Hay mucho trabajo. Estas organizaciones que logran este 3% es porque hay que cubrir muchas cosas, tanto la parte administrativa como la parte operativa, como la parte de entendimiento, como la parte del desarrollo de soluciones que abarcan muchas otras áreas, también áreas prioritarias que no solamente son de la ONG, sino también del gobierno, ¿no? Yo creo que principalmente también eso, ¿no? Entonces creo que encontrar esta mecánica de comunicación entre todos los actores que están involucrados en la creación de un programa creo que es fundamental y lo representas muy bien, Yesenia, me gusta mucho. Sé que te uniste también, estás dentro de la maestría de liderazgo y educación de Radix Education, y también ahí quiero continuar con lo que comentabas, ¿no? Que la mecánica de intervención, por ejemplo, en estas escuelas tiene que ver con las necesidades de esta escuela. De igual forma, la maestría de Radix Education la hemos diseñado pensando en que todos tienen diferentes proyectos educativos y tienen que meter cosas y ejecutar algún proyecto en diferentes momentos que en cierta forma sea un proyecto para ustedes, ¿no? Entonces, cuenta un poco tu experiencia de cómo decidiste meterte a esta maestría, qué es lo que viste, qué es lo que te llamó la atención, qué has aprendido. Cuéntanos un poco más de esto, Yesenia. Bueno, voy a recapitular un poquito para lograr llegar a la maestría.
Desde los inicios, como comentaba Raúl, el programa llega a Tamaulipas en el 2020. Iniciamos en enero del 2020, cuando sucede algo extraordinario para todo el mundo, que si recordamos un poquito que es la pandemia por COVID-19 en ese entonces. Entonces, eh, eso trae el cierre de nuestras escuelas y de todas las escuelas. Hay un cambio en el sistema educativo y un movimiento que lo vuelve vulnerable porque ¿qué va a pasar con los alumnos? ¿Qué va a pasar con los maestros? ¿Qué sucede a todo nuestro alrededor en nuestro sistema? Entonces, pues casual y afortunadamente, estaba Radix aquí con nosotros sucedió, empezamos, el primer encuentro fue presencial, el único, en enero del 2020, y pues en marzo cambian las cosas. Entonces, todo lo planeado en presencial ya no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, verdad? Entonces, desde ahí empieza esta innovación y esta voluntad de ustedes como organización de ayudar, de apoyar y de atender las necesidades que van surgiendo. Ni ustedes lo tenían contemplado, ¿verdad? Lógicamente tuvieron también que hacer ajustes a su metodología. ¿Qué vamos a hacer para llegar a todos sin estar ahí? Entonces, empieza esta necesidad principal de nuestros maestros y ustedes les empiezan a brindar herramientas. Entonces, ellos desde cómo utilizar estos medios electrónicos de plataformas que no estábamos nada acostumbrados a utilizarlos, a pesar de que ya existían. Herramientas, recuerdo en las clases, puedes ponerle esto a los alumnos y esto y algunos medios que pudieran complementar sus clases, apoyar en sus planeaciones, atender sus problemáticas. Ahora todo había cambiado y no había cero antecedente de cómo hacer que los niños aprendieran desde casa. Y pues se fue extendiendo este tiempo, ¿verdad? No fueron días ni fueron meses, sino que ya nos pasamos a años. Y realmente para las escuelas del sur de Tamaulipas fueron una parte muy importante porque eran quienes estaban ahí para siempre estarlos guiando, estarlos orientando. Eso, más que una organización pública, lo valoró el maestro, que es el principal que estaba recibiendo estas atenciones. Este fue un factor muy importante que dio pie a que las escuelas los quisieran como programas. Y me da risa porque es difícil que un programa entre a una escuela, y el maestro lo apropie como parte de ellos. ¿Por qué? Porque algunos no están bien planeados, algunos no tienen continuidad, y pues nomás los dejan con trabajo invertido, pero no se les regresa nada. Al contrario de ustedes, estuvieron ahí atendiendo, ajustando a la necesidad de cada uno de ellos y han permanecido tanto que también nuestros maestros quieren ser parte del programa. Nos sucedió también, así como ese 3% que es algo invertido, también nos sucedió como institución que ahora las escuelas, al contrario que yo te lleve y te oferte un programa, tú me pides que el programa sea parte de tu escuela. ¿Por qué? Porque el programa les estaba respondiendo, les generaba confianza. Cada escuela pues tiene sus líderes, ¿verdad? Su supervisor, que a lo mejor tenía una escuela dentro del programa, pero quería que también sus otras 5 o 6 escuelas estuvieran siendo parte del programa, porque volvemos al indicador, estaba siendo visible, estaba siendo medible y estaba siendo claro para todos que ahí estaba pasando algo.
que ahí había una movilización, un apoyo para la escuela y que estaba dando resultados. Entonces, aquí también fue sucediendo a la inversa y las escuelas nos piden el programa, no nosotros ofrecer un programa. Entonces, el programa se apropió de, con base a resultados de cada una de las escuelas que necesitaban ese acompañamiento, esa guía para nuestros líderes educativos. Y pues bueno, cada una de las cuestiones que se han ido presentando en cada uno de los temas que abordan directamente en la escuela, las figuras que intervienen. Entonces, todo ha sido realmente una metodología adecuada para atender hacer este enlace con las escuelas, este match, no solo con la institución gubernamental, sino directamente en cada una de las escuelas. Entonces, pues esta confianza no solo se fue construyendo con ellos en campo, en cada uno, que realmente no era en campo, ¿verdad? Era así, que era lo más difícil, porque el acercamiento con la gente es lo que nos da más esa confianza. Entonces, no tenemos el acercamiento personal, pero a través de lo virtual también lo pude lograr. Entonces yo dije, wow. Entonces, esto funciona. Esto, así debe de ser. Entonces fue una convicción más que nada, no nada más como parte de mi función, sino una convicción personal. En el momento que empiezo, que sé de la maestría en liderazgo y educación que ustedes ofertan, dije, yo quiero ser parte. Yo no nada más quiero estar, no quiero ser visible, sino no quiero ver lo que pasa, sino yo quiero participar. Y yo quiero estar dentro y saber lo que se hace. Quiero aprender, porque vamos a aprender cómo le hacen para lograr lo que se ha logrado con nosotros. Entonces, pues sí, la verdad, una experiencia muy, muy, muy agradable para mí, de mucho crecimiento profesional. Todos los elementos que nos brinda el estudiar esta maestría, pues realmente nos da un paso a la realidad. Es un paso de influencia, se pudiera decir. Es ser un líder para influir, no nada más para dirigir. Entonces, en el momento que estás, que participas con tus escuelas, que puedes visibilizar sus necesidades reales y que planeas a largo plazo, que los atiendes, ves cuando las cosas se pueden hacer realidad, cuando pueden permanecer. Entonces, para mí fue muy satisfactorio. Ahora sí que yo me siento de los dos lados. No estoy solo en mi labor como trabajadora de una institución gubernamental, sino que también creo que pude tener la visión de una organización de ir más allá y sobre todo de lograr que se puede hacer este enlace, así como lo tenemos con ustedes, pues ver que también para apoyar a las escuelas hay que buscar opciones, hay que acercar personas, hay que convencer, y pues en eso radica el liderazgo, ¿verdad? De la influencia, de saber que el bien, como dijimos desde un inicio, es el beneficio de quien realmente lo necesita. Aquí realmente son nuestros estudiantes, nuestros niños, que queremos que ellos sean los que tengan el mejor acompañamiento pedagógico, que tengan el apoyo de sus maestros, que tengan el ambiente, el clima escolar que todos añoramos, que todos sabemos que es lo ideal, y que siempre tengan las ganas de estar en la escuela. Entonces, eso es mi ideal. Yo diría que el niño esté en la escuela tranquilo, contento, feliz, aprendiendo, independientemente de lo que suceda a su alrededor, que la escuela siempre sea un espacio de resguardo y de aprendizaje. Entonces,
la maestría no solo es estudiar, sino es participar, es estar en donde se necesita. Y pues sí, yo este trabajo que aparte se hace con un sentido humano, siempre pensando primero en, ahora sí que en las emociones, en las necesidades y todo este conjunto de situaciones que suceden alrededor de las personas. Claro, sabemos que para que esto suceda, nuestros maestros tienen que estar bien, ¿verdad? Tienen que estar fortalecidos con toda esta información, con todas estas situaciones. Entonces, el que un programa de una organización civil atienda estas situaciones, pues es a nivel institucional, pues muy reconfortante que nos ayuden, por así decirlo, con esa parte. Y como profesional, pues la verdad yo sigo encantada. Ya a pesar de que ya terminamos hace algunos meses, pues sí ha sido algo muy, muy gratificante para mí y pues y también soy Radix. Y lo tengo que decir, yo ya saltando porque Jess es muy modesta y no lo va a decir, pero yo tengo el gusto de decir que estuve presente en la graduación de su generación y fue reconocida como la mejor de su generación por promedio, por proyecto aplicativo. Así que Jess es un ejemplo de compromiso, profesionalismo, dedicación y de mucho aprendizaje, porque ese crecimiento del que ella habla también nos ha enseñado a nosotros. O sea, qué es la magia del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, y lo decía Freire, ¿no? Nadie que enseña de verdad no aprende. Es al contrario, en el momento en el que tú enseñas, estás aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, muchas gracias, muchas felicidades, Jess, nuevamente. Claro que eres parte de Radix, eres parte de la comunidad de la familia Radix y además te apreciamos mucho y reconocemos y agradecemos todo el apoyo que nos has dado para el programa, que también ha sido invaluable. Quiero también rescatar. Porque en esto que nos contabas, creo que también pone sobre la mesa un elemento más de una relación exitosa entre sociedad civil y gobierno que tiene que ver con la confianza, ¿no? La construcción de confianza entre las dos instituciones, de saber que tenemos también mencionaste esa palabra, una intención que es transparente para todos, que es el bien común, que es el bienestar de las comunidades, ¿no? La mejora educativa. Así que, bueno, pues nos quedamos con esa reflexión en el tintero, porque ahora los queremos invitar a la recomendación del día y regresaremos a nuestra sección Pido la palabra. Escuelas que Aprenden es un programa impulsado por Proyecto Nuevo Maestro, en colaboración con la Secretaría de Educación de Tamaulipas y WhatsApp Energy. Desde hace más de 6 años, este programa ha acompañado a comunidades educativas desde preescolar hasta bachillerato, trabajando junto a docentes, directivos, estudiantes y familias. Y algo muy valioso es que cada proceso se construye escuchando a las comunidades y reconociendo sus contextos. Desde el acompañamiento docente hasta proyectos de aprendizaje y participación comunitaria, Escuelas que Aprenden nos recuerda que transformar la educación sí es posible cuando distintos actores deciden construir juntos. Para conocer más sobre este programa, les invitamos a seguir nuestras redes. Pido la palabra. Y bien, en esta dinámica recuerden que lo que hacemos es plantear una pregunta, una situación hipotética que nos llama a la acción, ¿verdad? Y la propuesta para el Pido la Palabra del día de hoy es la siguiente. Imagínate que eres un tomador de decisiones en el gobierno y tienes presupuesto para un proyecto externo. ¿Qué es lo primero que buscarías en una organización de la sociedad civil para confiarle la entrada a tus escuelas? Va de nuevo. Imagínate que eres un tomador de decisiones en el gobierno y tienes presupuesto para un proyecto externo. ¿Qué es lo primero que buscarías en una organización de la sociedad civil para confiarle la entrada a tus escuelas? Y Eric, sé que esta es otra de las secciones que además lanzamos a nuestra audiencia y quiero saber qué nos contestan. Muy buenas respuestas, las voy a compartir. Y ahorita, Yesenia, a ver, cuentan cuáles son las que tú dirías que son las principales, ¿no? Del lado de Patty,
Uresti nos comparte que sin duda buscaría una organización que le dé confianza institucional y la capacidad de generar un impacto real, es decir, con evidencia, con experiencia comprobable, con prácticas, con ética, con metodologías que sustenten la intervención. Muy buena estructura la que pone Patti. También Jane Marie 26 dice que buscaría capacidad de trabajo en equipo, más allá de la organización. Entonces está súper padre también su respuesta. Mariel X comenta que ella pondría atención en los objetivos pedagógicos y en su enfoque de trabajo, o sea, checar sus metodologías, buscaría sobre su claridad ética y profesional, también se me hace muy importante. Katy Morá dice que buscaría su experiencia en proyectos y su capacidad como organización y que se vinculen con los objetivos que busca lograr tanto la organización como la escuela, que es muy importante también esto. Sonia de León pone que sea una OSC formal y seria, que tenga experiencia y que muestre su capacidad de escucha de las necesidades a favor de los y sujetos de derecho. También por último tenemos Hermon 1988, buscaría un plan de trabajo muy bien elaborado, flexible, con objetivos claros y alcanzables. Y finalmente me faltó uno más que es Güeres Frida Flores, buscaría participación de la calidad y que involucre a todos los agentes educativos. Entonces, son muchas respuestas. Como siempre, audiencia, los invitamos a participar en estas dinámicas a través de nuestra cuenta de Instagram en @radixeducation. Queremos escucharles, pero Yesenia, cuéntanos cuál de estas respuestas te resonaron más. Y pues yo creo que la transparencia es es muy importante, es fundamental que podamos hacer visibilizar todas estas situaciones que sean transparentes. Y pues sí, Excelente. todas suman, ¿verdad? Tener todas esas sería lo ideal. Ya lo saben, aquí la audiencia dio muchas muy buenas ideas, entonces por favor síganlas, escúchenlas y vamos a tomarlas para seguir colaborando con gobierno. Adelante, Raúl. Gracias, Eric, y gracias a nuestra audiencia. En mi caso, creo que el énfasis estaría en verificar que tienen suficiente tiempo de experiencia en campo, ¿no? O sea, que saben operar, que saben resolver, que saben generar impacto comprobable em, en distintas zonas del país, pero sobre todo que tienen operaciones o han tenido operaciones en mi estado, ¿no? Otra cosa es, insisto, como verificar que tienen una capacidad para producir impacto real, pero aparte medible, que son capaces de comunicar su impacto en indicadores, como lo platicábamos con Yesenia al inicio del programa. Em, pero sobre todo, y esto es algo que contesto pensando sobre todo en Radix, cosa que creo que es una virtud de la manera en la que trabajamos en Radix con nuestro modelo de atención. Y creo que lo hemos pasado de refilón a lo largo del episodio, pero que no hemos nombrado como tal, que tiene que ver con la adaptabilidad de la organización, que sea adaptable. Y me encanta que en esta historia desde el 2020 que nos comparte Jess, también lo menciona, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay organizaciones de la sociedad civil, bueno, las organizaciones de la sociedad civil tenemos que planear el programa, ¿no? Hacemos una planeación y demás, pero luego resulta que llegas, pones un paso en la realidad y te cae una pandemia, ¿no? O sea, te puede caer una pandemia y entonces nada de lo que planeaste ya tiene sentido o es, em, es factible, digamos, o viable de ponerlo en práctica. Y creo que digo esto con pesar. De hecho, en la pandemia, o sea, es un momento clave, un gran botón de muestra de muchas organizaciones de la sociedad civil que se quedaron en el camino. O sea, que no tuvieron, por muchas razones, la capacidad de adaptarse y de trabajar con esta nueva realidad en donde las escuelas estaban, o sea, estaban cerradas, había confinamiento, todo se volvió virtual, ¿no? Entonces me encanta poder decir que Radix no fue una de esas organizaciones de la sociedad civil que se quedaron en el camino. Y de hecho recuerdo esto casi con la melancolía de sentir que cuando hablamos del COVID, estamos hablando, yo hago siempre la broma de que parece que estamos hablando como del paleolítico, pero sí recuerdo que Radix Education en cuestión de 2 semanas había ajustado todo el programa para hacerlo virtual
con un impacto real y en 2 semanas estábamos operando ya el programa en escuelas de Tamaulipas de forma virtual. Y solo quiero recordarle a la audiencia que este es un programa muy grande. O sea, a lo largo de estos casi 6 años, hemos impactado a más de 75,000 personas. Entonces no era sencillo ajustar el plan, no era sencillo adaptar el programa. Y lo hicimos porque creo que, insisto, una virtud de las organizaciones de la sociedad civil es que sean adaptables frente a lo que pueden, a los estímulos externos, digamos, pero sobre todo también adaptable, como también lo decía Jess hace un momento a cada comunidad, que tiene su propia personalidad, que tiene sus propios desafíos. Eh, Creo que es un error, lo digo así, pensar que en una organización podemos hacer un programa y que ese programa solo le puedes dar copy-paste a todas las comunidades o a todos los municipios o a todos los estados de México o fuera de México, ¿no? Creo que hay que hacerlos a mano. em, Hay que diseñarlos artesanalmente con base en las necesidades de cada comunidad. Y es algo pues que creo que yo buscaría en una organización si yo fuera un tomador de decisiones en una institución pública. Pero Jess, por favor, cuéntanos tú. En tu caso, esto no es tan hipotético porque tú sí estás en una institución de gobierno y sí eres enlace para programas como el nuestro. Entonces, ya nos has dicho algunos elementos, pero cuéntanos qué buscarías tú, ¿no? Es eso precisamente lo que tú comentas, que el programa no sea copiado y pegado para cada escuela principalmente, que sepan atender realmente la necesidad de la escuela, del alumno, del maestro, porque volvemos a lo mismo, hay una comunidad en esa escuela. La escuela es una comunidad de diferentes figuras a las que ni dentro de la misma escuela puedes hacer lo mismo con todos. Entonces, ahí va más a detalle, ¿verdad? Todo lo que es necesario hacer para realmente tener esta transformación. Se busca una transformación educativa todos los días en el diario quehacer de los maestros, del directivo, al guiar, al orientar a su escuela. Pero estos programas que intervienen, pues realmente que sumen a su tiempo, que sumen a su plan, a su visión, hacia dónde van ellos. Entonces, ¿qué buscaría eso? Que el programa tenga un acercamiento muy directo con la escuela, que la conozca, que primero se dé el tiempo, que es lo que hacen ustedes de un diagnóstico. Conócela, observa, conoce su gente, su contexto, su espacio. Es como lo maneja la nueva escuela mexicana, ¿verdad? El contexto es indispensable también para saber qué está pasando ahí. No podemos hacer lo mismo, incluso en nuestro mismo estado, por ejemplo, no es lo mismo en la zona norte que en la zona sur. Lo platicamos en algún momento cuando pasábamos a Matamoros. Entonces, no es lo mismo, no es Tampico que Matamoros en la población. Entonces, sí, nos hemos dado cuenta, principalmente eso, que existe un diagnóstico para saber que en realidad tendrá un impacto en nuestra escuela, que haya una necesidad que se pueda atender de acuerdo, no a como yo digo como programa, sino a una sugerencia o a una integración de ideas de quien está ahí y de lo que yo puedo aportar. Que haya una participación de todos los integrantes de pues de esta comunidad que se hace ahora con entre la institución y la organización. Gracias, Yesenia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos puntos ahorita los que acabas de mencionar. Para toda nuestra audiencia, que los vuelvan a escuchar de nuevo en este episodio. Son muy buenos porque tenemos que escuchar a la audiencia, tenemos que escuchar a las comunidades para saber el tipo de intervenciones y no pensar que todas las intervenciones como llegan así se tienen que implementar. Creo que es muy buena reflexión lo que pones en la mesa, Yesenia. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Gracias, Yesenia, por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Eric Ramírez
Gracias por escucharnos a toda la audiencia el día de hoy. Por favor, suscríbanse en nuestras redes sociales en radixeducation.com, en Instagram, en Facebook, ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar más de esto. Y por supuesto, Yesenia, esperemos tenerte de vuelta en este programa con más cosas que están pasando en el estado de Tamaulipas. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias a ti por un episodio más. Yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes, audiencia, para ustedes. Y por supuesto, muchas gracias, Jess, por tenerte. Ha sido un gustazo tenerte como invitada en este programa y sobre todo como enlace y amiga estos 6 años. Un abrazo para ti y para tu equipo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.radixeducation.org.